Bienvenidos a todos un momento más aquí al canal Jesus Kairos. Recordemos que Kairos es el tiempo perfecto del Señor. Y ese fue el nombre que Dios me puso para este espacio. Siempre estoy muy agradecida por todos los que sacan un ratito para ver esto. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Isaías, el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, porque la Reina Valera pues tiende un poquito a confundirnos. Vamos a ver. Dice así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El 2 dice, el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Primero, es importante notar que aquí se está hablando de Jesucristo en medio de una profecía de Isaías. El profeta Isaías estaba revelando que iba a venir Jesús. Ese es quien iba a tener un reino poderoso, iba a conocer y a obedecer a Dios. En la parte B hay un sinónimo que es la palabra prudencia. Viene sabiduría, inteligencia y prudencia. La palabra prudencia como sinónimo en Reina Valera se encuentra escrita como conocimiento. Entonces dice sabiduría, inteligencia y conocimiento, en vez de decir sabiduría, inteligencia y prudencia. Esto es importante que empecemos a conocerlo porque hay que ver el trasfondo de lo que estamos leyendo. Algo que notamos en la parte B del versículo es que Jesús iba a conocer y a obedecer a Dios. Pregunta, ¿cómo podemos obtener sabiduría, inteligencia y conocimiento como Jesús lo tuvo? ¿Será eso posible? ¿Será imposible? Eso se queda para astronautas. Vamos a ver. En la parte 1 que vamos a ver dice lo siguiente. Sin obediencia no se puede conocer al Señor. Y si no le conocemos, ¿cómo recibiremos estos hermosos atributos? Dos palabras, conocer y obedecer. ¿Cuáles son los hermosos atributos que estamos hablando? Sabiduría, inteligencia y prudencia o conocimiento. Cabe rescatar que estos tres atributos no son carnales o humanos, son de índole espiritual, son misterios que el Señor nos puede dar. Ahora, el propósito principal de nuestra vida es conocer a Jesús y por medio de él al Padre. Tenemos al Espíritu Santo que sabemos que está acá después de que Jesús ascendió al cielo, pero el propósito de tu vida y el propósito de mi vida, principalmente desde la palabra, porque lo voy a confirmar con la palabra, es conocer a Cristo. Vamos a ir a Juan 17:3. Juan 17:3 dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En San Juan está hablando Jesucristo. Jesucristo está hablando y orando por sus discípulos. Entonces él habla con el Padre así. Y esta es, le dice, la vida eterna, la que tú y yo tenemos, ¿sí? Estamos juntamente con Dios en obediencia y en conocimiento constante. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, o sea, a mí, le dice Jesús, ¿verdad? Cuando él ora por sus discípulos, él pide eso para ellos, que esos discípulos conozcan a Cristo. Ahora somos nosotros los que necesitamos conocer a Cristo y tener esa salvación espiritual. Vamos a ir a Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto, o sea, lo que él ya planeó desde hace mucho tiempo con nosotros. Esta nueva oportunidad, la redención de tus y mis pecados, ese es el pacto que ahora tenemos. Ahora,
cabe rescatar que la palabra temen no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de respeto. Qué interesante esto. Un ejemplo de cómo Dios tomaba en cuenta a Abraham lo vemos en Génesis 18 del 17 al 18, de donde venimos todos. Espiritualmente hablando, de ahí empezó un pacto nuevo. Dice así: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se preguntaba él, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿habré yo de encubrir o esconder a Abraham lo que yo voy a hacer? Se preguntaba Dios. ¿Por qué lo cuestionaba? Porque Abraham llegó a ser esa persona a quien Dios reveló su pacto. ¿Por qué Abraham era amigo de Dios? Así lo veía el Señor. Ahorita lo vamos a ver. Puse aquí, obediencia al Señor provoca una estrecha relación con Él. Ah, caray. Los que hacen la voluntad del Señor se convierten en confidentes de Él. El Señor se revela en sueños, visiones, por medio de la palabra de manera personal, principalmente de forma personal en nuestra privacidad. ¿En medio de qué dice aquí? De la obediencia. Él se vuelve amigo de nosotros. Y usted dirá, ay, esta muchacha está inventando ese cuento. ¿Cómo va a ser Dios grande y supremo? Amigo mío. Vamos a leer. Juan 15, del 14 al 15. Vosotros, o sea, nosotros, usted y yo. Y está en letra roja, o sea que fue Cristo Jesús el que habló. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí en la palabra. Ya no os llamaré siervos, dice. El siervo no sabe lo que hace su señor, o sea, su amo. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús se las dio a conocer a los discípulos en un leve tiempo. A nosotros nos dejó la escritura para escudriñarla todos los días. Esto, esa amistad, dice aquí, que hay que una condición. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Él, o sea, obedecer a su palabra. Algo muy importante, porque este mensaje es cortito, pero muy cargado de palabra y de misterio. Dios dejó el Espíritu de Él para que sea por medio de su ministración, o sea, Él entra en nosotros para hacer su perfecta voluntad. Después de que tú y yo obedecemos y empezamos a tratar de conocerlo, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra empieza a trabajar en nosotros. Vamos a verlo, porque Él tiene poder y Él da poder. Por medio de esa administración, veamos 1 Corintios 2, del 4 al 5. Este libro escrito por el apóstol Pablo, ¿okay? Que en un principio fue torturador de los cristianos. 1 Corintios 2, dice del 4 al 5 así. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oigan, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice el 5. Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice, que nos refleja lo que somos. La gloria del Señor, o sea, la presencia y el poder de Él, somos transformados de gloria en gloria, o sea, de ese poder que un día viene y nos toca. Otra vez viene el poder y nos toca. Ahí estamos siendo transformados. Dice, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Les decía ahora. Aquí hemos hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, los tres. Vamos a reflexionar para terminar en esto. Dice así,
Este versículo final, donde vemos que es por medio de la transformación que Dios obra en nosotros y podremos ser ministrados con sabiduría, inteligencia y conocimiento, no es de la noche a la mañana, pero es constancia, tuya y mía. Terminamos en Proverbios 2, del 1 al 6. Qué lindo, qué lindo. Vean esto, qué bonito. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, no dice si oyeres, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento, ahora sí, tu oído a la sabiduría de la palabra, ¿verdad? Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás espiritualmente el temor de Jehová. Aquí hablamos espiritualmente. El temor, o sea, lo que es respetar y valorar a Dios. Jehová es Dios. Y hallarás, dice, qué bonito, trae un premio. Hallarás el conocimiento. Porque, perdón, dice el conocimiento de Dios, el 5. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento o la prudencia y la inteligencia. Qué hermoso. La sana sabiduría, inteligencia y prudencia de la presencia del Señor, que es un misterio para todo ser humano. No es la nuestra, porque con mi humanidad, con mi inteligencia, con mi sabiduría y con mi prudencia, que no es muy buena, no lo logro. Pero con la del Espíritu Santo, sí. Entonces vimos que necesitamos querer obedecer, querer conocer a Dios, permitir que el Espíritu Santo nos ministre. Y muy importante, dice aquí que tenemos que inclinar, dice así, su corazón a la prudencia, mi corazón a la prudencia. Estar atento, o sea, desear escuchar y escudriñar, dice aquí, como a la plata, la prudencia, hablarla, donde dice, como a tesoros, es porque todas estas cosas de los atributos que se mencionaron en el libro de Isaías para Jesús, que él tendría cuando traería su reino, son tan deseables que si quisiéramos tenerlos, tendríamos que hacer estas cosas. Así que yo creo que la palabra habla por sí misma. Es una pequeña reflexión que el Señor me ha estado dando por medio de un capítulo que se compartió en el ayuno, donde yo me congrego. Y el Señor me hizo entender la sabiduría, la prudencia y la inteligencia que aún me falta. Así que aquí voy a dejar los versículos para cuando quieran volverlo a ver y compartan el mensaje con aquellas personas que tienen sed y hambre del conocimiento de la palabra. Como siempre digo, sin saberlo todo, pero con deseo de ayudar y de poder ser una mano para usted o para el que usted considere que necesita una alianza, puede escribirme al correo que yo voy a dejar aquí. Tendré personas con conocimientos mayores al mío, donde puedo guiarles para conversar, para preguntar, para buscar presencia de Dios, no solo en tu privacidad, sino el conocimiento grupal. Con muchísimo gusto estamos a la orden. Y pues muchas gracias por un tiempo más que nos dieron para esta pequeña reflexión, pero como les dije, pequeña, pero sustanciosa. Muchas gracias.